Ya, vamos. Hola, Empezamos, Leila. ya, ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimado auditorio. Quien les habla es Leila Chapillique, en parte del equipo de la ONG Proyecta. Bien, hoy como todos los sábados, ONG Proyecta se complace en presentarles una nueva charla denominada Gerencia de los Proyectos y los convenios gobierno a gobierno, presentada por el magíster Heiner Herles Ninaquispe Castro. Él es ingeniero de sistemas, magíster en administración de negocios, cuenta con una especialización en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin más preámbulo, le damos pase a nuestro estimado expositor, no sin antes recordarle que tiene 45 minutos para su exposición y 15 minutos para responder preguntas por parte del auditorio. Adelante, ingeniero. Perfecto. Gracias, buenas noches. Por favor, me confirman si el audio y las diapositivas se ven bien. ¿Conforme? Sí, correcto. Se escucha y se ve todo. Gracias. Bueno, antes que nada, saludarlos a todos los presentes. Gracias por la invitación a la Universidad Nacional de Piura, a Fundenorp y a la ONG Proyecta. Esta charla vamos a hablar un ratito de gerencia de proyectos y los gobiernos y los convenios gobierno a gobierno, que están un poco ya, digamos, en la actualidad, ¿no? Bueno, ya me presentaron, bueno, ahí están algunas de un poco de las instituciones con las que colaboro. Estoy dedicado mucho a la parte de gestión, la parte de gerencia de proyectos, tanto en la parte, digamos, profesional y en la parte académica. Es un poquito para que podamos ir conociéndonos. La agenda de hoy día, vamos a hablar de proyectos, de gerencia de proyectos, vamos a hablar un poquito del organismo que de alguna manera durante los últimos años hemos impulsado mucho en todo el Perú y en parte del norte del Perú con más fuerza. Vamos a hablar de PMI, del PMBOK, bueno, el rol de un director de proyecto, un gerente de proyecto que cada vez se escucha mejor, que cada vez se escucha más. Vamos a hablar de medidas de éxito para un proyecto, alcance, tiempo y costo, que son algunas de las variables que siempre se tienen en cuenta. Hablaremos de gerencia de proyectos o project management a alto nivel, de manera general. Y luego tocaremos también de manera muy global el tema de los Panamericanos Lima 2019, que fue como que digamos que el primer gran proyecto que se hizo usando convenios de gobierno a gobierno. Ahora hay muchos más. Ahora ya no es novedad, esto era novedad hace un par de años. Y finalmente terminaremos con un tema de conclusiones y preguntas. Entonces, esa es nuestra agenda de esta noche, ¿no? Bueno, esta primera pregunta yo siempre la hago porque es una pregunta abierta, digamos. Bueno, no veo en el team alguna forma, o de repente ustedes por ahí, a los administradores, de repente de repente, no sé, pueden activar su audio. No veo un poquito ahí algunas herramientas. ¿Qué ideas hay para salir de la crisis actual provocada por la COVID, ¿no? Esa es un poquito la pregunta que siempre se hace, ¿no? Bueno, pues es un poco por la coyuntura. Creo que es uno de los principales interrogantes que todos nos hacemos, ¿no? Entonces, si hubiera alguno de los participantes que quiera activar su audio, no tengo problemas, me gusta mucho la interacción, así que por ahí de repente pueden compartir algunas ideas, ¿ya? Bueno, y acá la segunda pregunta que complementariamente a esta siempre hacemos es, ¿qué debería hacerse para que todos esos proyectos para que todos los proyectos en general se lleven a cabo adecuadamente y se logren los resultados necesarios? Cuando digo proyectos, estoy hablando de proyectos de todo tipo. Estoy hablando de proyectos que se pueden llevar a cabo de repente en una empresa, no sé, agroindustrial, alguna empresa del sector pesquero o de una empresa de construcción, o podría hablar de un proyecto en el Estado, ¿no? Un proyecto social, por ejemplo, ¿no? O un proyecto de salud, educación. Entonces, en general, esta primera pregunta siempre es abierta, en la cual los participantes podrían reflexionar, digamos, qué debería hacerse para que esos proyectos se lleven a cabo adecuadamente, ¿correcto? Y se logren los resultados necesarios. Esperemos que al final de la charla les demos algunas ideas o tengan algunas ideas para que puedan haberse respondido esta interrogante, ¿no?
Pero bueno, creo que esta gráfica seguramente lo hemos visto mucho estos meses, más aún desde el año pasado en pandemia. Y efectivamente, pues, ¿no? El tema de la transformación digital que parecía muy lejos, ahora obviamente a las empresas les ha dado digamos, un vuelco enorme, ¿no? En algunos sectores más que otros, ¿no? Hay algunos sectores que están bien afectados, bueno, otros no tanto, pero en general creo que el momento ha llegado o ya se queda todo el tema de la transformación digital como una forma para que las empresas, organizaciones, y esperemos que el mismo Estado también, bueno, pues lideren o se generen proyectos para poder solucionar los problemas, más aún con este tema de la pandemia que viene azotando, ¿no? Pero, ¿cómo lidiar esto? ¿Cómo proponer una solución a esto? Bueno, entonces, desde nuestro enfoque, una de las líneas que deberían explorarse, y más que explorarse, deberían aplicarse masivamente, es el tema de la gerencia de proyectos, ¿no? Para poder tratar de que esos proyectos, que son producto de la crisis actual o de las situaciones actuales de las empresas o en general del país, puedan darse una solución adecuada a ello, ¿no? Pero estandaricemos conceptos un poquito para hablar el mismo idioma, de repente los mismos términos, porque es común hablar de proyectos, ¿no? Es más, siempre decimos, estoy en un proyecto, me he incorporado en un proyecto, me he agrupado con un conjunto de personas, estoy realizando un proyecto, pero ¿qué es un proyecto, no? Bueno, la definición en general de PMI, de Project Management Institute, que es el instituto a nivel mundial más importante en gerencia de proyectos, es que básicamente un proyecto es un esfuerzo temporal, o sea, debe tener un inicio y un fin, que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Desde la concepción o desde el concepto, como se darán cuenta, el concepto es amplio, es general, ¿correcto? Yo puedo hacer un proyecto, por ejemplo, se me ocurre para ampliar una planta industrial, si estoy de repente en una fábrica, o podría ser un proyecto para, por ejemplo, si estoy en tecnologías de información, para hacer un software o desarrollar un aplicativo móvil, por ejemplo. Ahí está el producto, servicio, resultado único. Pero yo podría poner ejemplos de otros hábitos. Por ejemplo, imaginemos que yo trabajo en el sector salud y de repente voy a hacer el plan de vacunación en un distrito, en una provincia. También podría ser un proyecto, ¿correcto? Un esfuerzo temporal para poder lograr un producto, servicio o resultado único. Entonces, como se darán cuenta en los ejemplos, yo podría gestionar o podría dirigir estos mismos conceptos a cualquier tipo de proyecto, ¿correcto? En la cual se cumpla esas tres características. Temporal, porque debe tener un inicio y un fin. Debe haber al final un producto, servicio o resultado único, la ampliación de la planta, el plan de vacunación implementado, por ejemplo, por dar los ejemplos que hemos dado. Y lo otro es que tiene que haber una elaboración progresiva, ¿no? Porque, bueno, seguramente tiene pasos, tiene etapas, ¿no? Para poder lograr el producto, servicio, resultado único que la definición decía, ¿no? Entonces, mientras que se cumplan esas tres características, estoy hablando de un proyecto. Inicio y fin, un resultado final y que se elabore de manera progresiva, ¿no? Ejemplos, los he mencionado hace ya un par de minutos, por ejemplo, la construcción de una planta industrial, por ejemplo, el mejoramiento de un proceso en una empresa, en una organización, la implementación de una ISO también, el estudio de mercados, y de repente entiendo que el público va mucho ligado al tema de ciencias contables, administrativas, estudio de mercado para un nuevo proyecto, por ejemplo, o el mismo plan estratégico de una empresa, podría también ser un proyecto. Recuerden, temporalidad, tiene que tener un producto, servicio, resultado único y elaboración progresiva. Entonces, esos son ideas de proyectos que se pueden llevar a cabo y que se pueden gestionar a través de la gerencia de proyectos. Es más, la vida misma de ustedes es un proyecto de proyectos, ¿no? Por ejemplo, seguramente ustedes están, o la mayoría están en el tema de la carrera universitaria, alguien de repente se puede proponer una maestría en el extranjero, alguien podría aspirar a la creación de la empresa propia, la misma realización de un matrimonio podría ser un proyecto, o en este caso, pues crear un nuevo producto también, ¿no? O aprender un nuevo idioma. Entonces, como se darán cuenta, al final nuestra vida misma está rodeada de proyectos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que sean exitosos? Que logren los resultados que decía la pregunta inicial. Entonces, en mérito a ello, aparece esta disciplina que ya tiene varios años digamos, en las organizaciones, que se conoce como gerencia de proyectos, gestión de proyectos o también llamada dirección de proyectos, que son un poco términos similares, ¿no? Básicamente, la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir los requisitos del mismo. ¿Correcto? Esa es una definición teórica, digamos, es una definición que lo podemos encontrar en cualquier, de repente, material bibliográfico, ¿no? Bueno, como en la introducción decía, el organismo más importante a nivel mundial en materia de gerencia de proyectos es el PMI. El PMI es el Project Management Institute, es una organización americana, es una asociación de miembros, es una asociación de profesionales y también hay muchos estudiantes. Es una entidad sin fines de lucro con más de 500,000 de miembros y personas titulares que tiene certificaciones y, bueno, ahora ya más de 200 países, ¿no? Que se dedique efectivamente, ¿no?, al apoyo y a la difusión de la dirección de proyectos. Tiene estándares, o sea, tiene guías, materiales, libros, mucha investigación también. Tiene certificaciones, que son especializaciones, que ahora también están muy difundidas a nivel mundial. Y bueno, tiene temas de investigación, tiene temas de crecimiento para temas profesionales, ¿correcto? Entonces, es una organización a nivel mundial distribuida en muchos países. En el Perú ya tiene presencia hace varios años. En el Perú está constituida por varios capítulos, así se llaman capítulos. Uno en el norte, que representa que hay mucho movimiento, principalmente en Piura, en Trujillo, desde donde estoy yo, en Cajamarca, en Chiclayo y algunas otras ciudades del norte. Hay muchos profesionales que estamos impulsando esta línea profesional. En Lima hay un capítulo también, el más grande, el más grande de Latinoamérica. Y en el sur también hay un capítulo, principalmente de Arequipa y Cusco. Entonces son profesionales que estamos constantemente difundiendo este conjunto de buenas prácticas. Una de las cosas que más se conoce en PMI es su guía. La guía del PMBOK es una guía, como su mismo nombre lo indica, producto de mucha investigación durante los últimos años. Ya tiene más o menos, la guía en sí tiene más o menos alrededor de 40, 50 años. En los últimos años ha crecido su difusión debido a que se usa mucho en el sector privado y bueno, en el sector público ya también se está usando en los últimos años, ¿no? Entonces es una guía que de alguna manera ayuda a los que participan en un proyecto, sea cual fuere, vuelvo a decir, puede ser un proyecto de cualquier disciplina profesional, para que pueda ayudarles en la mejor gestión de sus proyectos, ¿no? Entonces acá también, bueno, hay una pregunta abierta que podríamos hacer, lo vamos a pasar rápidamente un poquito por el tiempo. ¿Cuáles serán los principales elementos que usted deba considerar al desarrollar un proyecto? ¿Correcto? Esa es un poco una respuesta que también nos da la gerencia de proyectos y bueno, en este caso con la guía, ¿no? Con la guía del PMBOK. De alguna manera, de manera general, la gerencia de proyectos tiene un término que se conoce como áreas de conocimiento, que son las variables. Cuando digo las variables, significa que un proyecto tiene muchas cosas o muchos componentes que cuidar. Un resumen es el que está allí y que lo vamos a ver más adelante. Lo pongo esto de manera general porque probablemente el éxito de un proyecto se mide dependiendo obviamente del contexto. Por ejemplo, usando mucho el cronograma de un proyecto que aparece allí, ¿no? La gestión del cronograma. ¿Por qué? Porque a cualquier proyecto le gustaría que el cronograma se cumpla, ¿verdad? Que el cronograma, si decimos que va a ser 6 meses, se cumple en 6 meses. Entonces, para eso hay un capítulo completo de la guía que habla de cómo gestionar un cronograma en un proyecto. De repente, algunas áreas también conocidas como que las que están allí, por ejemplo, la gestión de los costos, ¿no? Es cumplir el presupuesto. ¿A qué, digamos, participante o a qué líder de proyecto no le gustaría que el presupuesto se cumpla, ¿no? Si decimos que el presupuesto va a ser 50,000 soles, por dar un ejemplo, la idea es que ese presupuesto se cumpla. Porque muchas veces pasa que hacemos un presupuesto y luego terminamos solicitando fuentes o dinero adicional. Y obviamente los recursos siempre son escasos, ¿no? Entonces, así como esas dos, hay otras variables más que vamos a así repasarlos muy rápidamente en el transcurso de la sesión, con la finalidad de que los líderes de proyectos o los que participan en proyectos deberían tener una visión holística, integral, para que cuidando estas variables tratemos de aumentar las probabilidades de éxito en cada uno de los proyectos, ¿correcto? Hay áreas que son conocidas como cronograma, como presupuesto, por ejemplo, ligado a costos, y hay algunas áreas que son un poquito tal vez que no se han tomado en cuenta, pero cada vez tienen mayor relevancia. Por decir, por ejemplo, gestión de los riesgos, en la parte inferior que aparece, ¿no? La pandemia en sí es un riesgo para cualquier proyecto, y de hecho, probablemente muchas empresas y muchos proyectos no lo tenían mapeado. Les aseguro que de aquí en adelante, probablemente en cada proyecto debería haber un capítulo completo que hable de gestión de riesgos, porque los riesgos, si son negativos,
llámese una pandemia o llámese de repente algún riesgo negativo, puede afectar significativamente el proyecto o la misma empresa, ¿no? Entonces, obviamente, de aquí en adelante creo que esta área de gestión de riesgo va a crecer mucho, producto aún más aún de la pandemia, ¿no? Entonces, así se puede hablar de otras áreas como gestión de interesados, como gestión de adquisiciones, como gestión de las comunicaciones, entre otras. Entonces, esta es una primera, digamos, diagrama general que debería tener en cuenta que la gente que participa en los proyectos para poder gestionarlos adecuadamente, ¿no? También, un poco ahí hay una gráfica general. Por ejemplo, imagínense que yo tengo un proyecto de construcción, ahí yo tengo las fases, ¿no? En la parte un poco de la izquierda, ¿no? Todas las fases de un proyecto, y que, bueno, ya usando un poco términos del lenguaje gerencia de proyectos, se dividen también en grupos de procesos o etapas, digamos, ¿no? Estamos hablando de que todo proyecto hay una fase de iniciación, o una etapa de iniciación, una fase de planificación. De hecho, la planificación es un concepto que mucho se utiliza en gerencia de proyectos usando el enfoque del PMBOK, el enfoque del PMI. Mucho se planifica, no se improvisa, se planifica muchas cosas. Luego viene una etapa de ejecución, paralelamente una etapa de monitoreo y control, y finalmente una etapa de cierre, ¿no? Entonces son etapas o grupos de procesos que va a cumplir cada proyecto, ¿no? Otra cosa que es importante, lo que se menciona acá, es que el que va a ser responsable o líder de un proyecto se conoce como director de proyecto, project manager. De hecho, esta figura bueno, se veía mucho en los panamericanos, ahora se está usando mucho en los proyectos gobierno a gobierno, el rol del gerente de proyecto o director de proyecto o project manager, ¿no? Lo que indica esta lámina es que el director de proyecto debe tener, digamos, tres tipos de habilidades. Uno en sí, la parte que dice dirección técnica de proyectos, que es un poco el gráfico anterior, conocer de presupuestos, conocer de cronogramas, toda la parte técnica. Pero eso no va a ser suficiente. Fíjense a la derecha aparece el componente fuerte liderazgo. Muchas veces podríamos ser especialistas o conocer mucha parte técnica, pero si no eres líder, no tienes habilidades de liderazgo, probablemente tu equipo ni tu proyecto va a caminar bien. Entonces hay un fuerte componente liderazgo también. Y en la parte inferior se refiere a gestión estratégica y de negocios. Eso significa conocer mucho de temas de planificación, por ejemplo, planificación estratégica, tratar de alinear los proyectos a la estrategia de la organización y tratar de conocer el negocio, pues, ¿no? El negocio en el que estás, ¿no? Si yo soy, se me ocurre, especialista en agroindustria, obviamente, pues, voy a tener muchas habilidades para poder lograr la gestión de mis proyectos en esa área, ¿no? Y así podría hablar de otros sectores, dependiendo del sector que me quiera desenvolver o que me desenvuelva, ¿no? Entonces, el director de proyecto, project manager, debería tener habilidades en todos esos componentes, con la finalidad de que pueda ayudar al éxito en el proyecto. Esto se conoce como el triángulo de talentos, que es un gráfico que está señalado ahí y que también pertenece al Project Management Institute o PMI. La siguiente, ¿cuándo es exitoso un proyecto? Esto es una pregunta tal vez compleja, porque si esto lo hiciéramos de repente, no sé, haciéndolo dinámicamente, podríamos encontrar respuestas distintas, ¿correcto? Para el caso de la presentación, o normalmente cómo se ha medido el éxito de un proyecto es básicamente que cumple tres variables, ¿no? Bueno, hay tres variables las que están ahí en las aristas del triángulo, que no son las únicas, ¿no? Incluso hay, bueno, hay expertos, hay especialistas que le agregan algunas más, pero en general podríamos generalizar que un proyecto es exitoso cuando se cumple tres variables: alcance, tiempo y costo. ¿Qué significa como ejemplo? Por ejemplo, yo me pongo el ejemplo de una obra pública, una obra de la construcción de una carretera, por ejemplo. ¿Cómo podría ser exitoso? Bueno, pues que se cumple el alcance, significa que la carretera se construya con calidad, ¿no? Con todos los requisitos que se han definido previamente en el expediente técnico o en el estudio, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tengo alcance. Si el cronograma decía 6 meses, que se cumpla el tiempo, no 8 meses, no 9 meses, sino 6 meses. Y si el presupuesto es, no sé, $500,000 o $500,000, por dar un ejemplo, es que el costo de ese proyecto también sea solamente $500,000, porque es común a veces que los proyectos necesitan más fondos, ¿no? O los cronogramas se amplían. Entonces, no es la idea, y para eso, obviamente, la gerencia de proyectos, en base a lo que estamos conversando, trata de cumplir estas tres variables en cualquier tipo de proyecto, ¿no? Bueno, acá podríamos incluso preguntarnos, y si tuvieras que elegir cuál es más importante, alcance, tiempo y costo.
Esta es una pregunta también un poco difícil de resolver, porque en algún contexto muy importante es el alcance. O sea, es importante, por ejemplo, que se cumpla la carretera y de repente hay fondos. Bueno, si hay fondos, el costo no será importante. Y si el cronograma se puede ampliar, genial. Pero hay situaciones en las cuales la figura es inversa, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos que el tiempo no se puede mover. Les pongo, bueno, yo acostumbro siempre a poner un ejemplo. Imagínense una fábrica que tiene que entregar determinada cantidad de lotes a un cliente del extranjero y ya está comprometido, porque este cliente del extranjero de repente tiene que llevarlo a un conjunto de supermercados, ¿no? Por el tema de la agroindustria. Imagínense, no sé, una producción de palta o una producción de espárrago, por ejemplo. Entonces, el cronograma a veces no se puede cambiar. Si el cronograma dice medio año, en medio año tienes que entregar al cliente. No importa a veces el alcance y el costo. ¿Por qué? Porque el cronograma es crucial, es indispensable. Entonces, esta respuesta va a depender mucho del tipo de proyecto, pero en general, estas tres restricciones son las cuales hay que cuidar y que para ello, manejando las variables que se mostraban en las diapositivas anteriores, se pueden ayudar a poder cumplirlos, ¿no? Entonces, miremos brevemente la gerencia de proyectos a alto nivel, ¿no? Es una charla obviamente introductoria, y dijimos que este es un gráfico general, ¿no? Es como que las variables que tenemos que cuidar, ¿no? Si nos descuidamos alguna de ellas, podríamos tener problemas. Entonces, miremos brevemente algunas de ellas para tener una idea general. Bueno, la gestión de alcance está preocupada mucho por la identificación de requisitos del producto y del proyecto. Es como que un cliente, ¿no? Un cliente cuando compra un producto tiene que cumplir los requisitos que establece, ¿no? Entonces, más o menos es la idea esta, ¿no? Es identificar requisitos del producto y del proyecto y poder cumplirlos. Es la base de un proyecto, dice, por su relación con el plazo, costo, calidad, entre otros. Porque si los requisitos no están claros, si los requisitos no están completamente cumplidos, significa que de repente va a haber ampliación de cronograma y podríamos necesitar más dinero, ¿no? Entonces, esa no es la idea. Por eso es que es muy importante hablar de gestión de alcance, ¿no? Por la relación con el plazo, por ejemplo, o con el costo, ¿no? Un breve ejemplo de un poquito de cómo se podría entender esto es un pequeño cuento que no es muy largo, digamos. Dice que, pues, si se fijan en la figura, había un conjunto de personas vendadas, ¿no? Un conjunto de ciegos que le dan una parte del elefante y solamente dándole una parte le pedían adivinar qué era, ¿no? O sea, le daban una parte y le pedían identificar qué animal era, ¿no? No le decían que era un elefante, le pedían identificar qué animal era. Entonces al señor que está adelante le dieron la trompa del elefante y por la forma como él, bueno, se nota ahí que lo está palpando, dijo, no, esto es una serpiente, este animal es una serpiente, podría ser una serpiente. Al otro animal le dieron, obviamente, la pata, dijeron, esto es algo duro, algo rocoso, dijo, bueno, esto podría ser una pared, un muro, por ejemplo, no se me ocurre que pueda ser algún animal, puede ser una pared o un muro, ¿correcto? Y al señor que estuvo atrás, le dieron la cola, no, dijo, esto es una cuerda, esto es una cuerda de repente, ¿no? Y así a cada uno de ellos le dieron una parte. Entonces, muchas veces pasa en los proyectos que a veces vemos solamente parte de los requisitos, no vemos el proyecto como un todo, ¿correcto? Entonces, para tener la figura completa, para tener los requisitos completos, hay que mirar el todo, hay que mirar todo el proyecto, ¿no? Para poder identificar adecuadamente los requisitos. Esa es un poquito la enseñanza del gráfico, ¿no? Entonces, conclusión de la historia dice, hay que mirar el proyecto como un todo, más que sus partes individuales. Hay que mirar todos los requisitos que el proyecto debe cumplir de todos los interesados. Pueden ser los clientes, pueden ser los dueños del proyecto, pueden ser quien financia el proyecto, puede ser el gerente de la empresa, todos los requisitos que el proyecto debe cumplir. Eso nos llevará a identificar todo el trabajo que tenemos que realizar y a esto se denomina el alcance de un proyecto, ¿no? Eso es clave, ¿no? Un proyecto. Bueno, la respuesta es esto que siempre se hace, es cómo te comerías un elefante descomponiendo, ¿no? Descomponiendo o por partes. Esa es un poquito la solución. Miramos el todo y después vamos descomponiendo, ¿no? Pues una herramienta importante que se habla en gestión de alcance es una EDT, por ahí de repente lo pueden anotar. Una EDT es la base para un buen cronograma y un buen presupuesto. Como que las bases de un edificio, ¿no? Si estamos hablando de un proyecto de construcción. Si no haces una buena EDT, no vas a tener un buen cronograma y no vas a tener un buen presupuesto. Entonces, yo lo dejo ahí el tema para que lo puedan investigar, pero esa es un poco la enseñanza, ¿no? Es una herramienta muy importante
para poder trabajar bien el trabajo que se va a realizar en un proyecto, ¿no? Cuando no haces una buena EDT, dice, vuelvo a decir un poco por el concepto, fíjense, pues, ¿no? El gráfico se menciona ahí, ¿no? Puedes estar haciendo cualquier cosa, pero al final sabes que ese proyecto luego va a tener problemas, ¿no? Entonces, eso podría pasar cuando no haces una buena EDT, ¿no? Cuando no haces una buena gestión de alcance, ¿correcto? ¿A quién no le interesa el cronograma en un proyecto? Creo que para todos, ¿no? O sea, es una variable crítica. Entonces, la gestión del cronograma se concentra en elaborar el cronograma del proyecto para poder cumplir el plazo del proyecto. Es más importante, cumplir el plazo, ¿correcto? Entonces, la gestión del cronograma es clave también. Y también la otra variable, por ejemplo, el presupuesto, ¿no? El presupuesto es el dinero. El dinero es un recurso escaso, el dinero es un recurso que ahora en pandemia incluso está más restringido. Entonces, ¿a qué empresa no le gustaría administrar adecuadamente su presupuesto? Hacer un buen costeo y que ese presupuesto, lo más importante es que se cumpla. Porque a veces hacemos un presupuesto y en el camino va variando. Porque nos olvidamos de algo, porque apareció otra cosa, porque de repente cambiaron al gerente de la empresa, porque salió alguien, entró otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante elaborar buenos presupuestos, pero también es muy importante hacer que se cumpla el presupuesto, ¿no? Entonces, esta área de gestión del costo se encarga de elaborar y administrar correctamente el presupuesto en relación con otras variables, ¿no? Esas son variables de repente conocidas, ¿no? Ya algunas otras variables que son importantes también, por ejemplo, el tema de la calidad, ¿no? Ahora que se habla mucho de calidad, de certificaciones, de ISOs, etcétera, entonces esta área de gestión de la calidad se preocupa de hacer el producto del proyecto con buenas métricas de calidad, ¿no? Intentando eliminar reprocesos, intentando eliminar sobrecostos y también defectos en los entregables, ¿no? Todo un tema de mejora de procesos y mejora continua, ¿no? Como seguramente de repente se usa mucho en proyectos de construcción o de fabricación, por ejemplo, todo el tema de mejora de procesos y mejora continua. Entonces, todo ello enfocado al tema de calidad, ¿no? Gestión de los recursos. En un proyecto vamos a tener recursos de todo tipo. De hecho, el recurso humano, que es el más importante, ¿no? Pero podríamos tener también recursos materiales, maquinarias, equipos. Entonces, acá esta área te habla de administrar adecuadamente los recursos del proyecto, como están señalados allí. Y aquí sí se requiere mucho de habilidades blandas, muchas habilidades suaves, mucho de las famosas soft skills, ¿no? Las habilidades suaves para poder gestionar los recursos humanos. Recuerden que al final quien hace los proyectos son los recursos humanos. Yo puedo tener equipo, maquinaria, tecnología, sistema, software, pero el recurso humano es al final el que hace el trabajo del proyecto producto. No, bueno, no estamos todavía en un nivel alto de automatización, por ejemplo, ¿no? Entonces requerimos mucho de habilidades blandas para poder gestionar los equipos, para poder gestionar los recursos humanos. Entonces también hay una variable importante de gestión de recursos. La gestión de las comunicaciones pareciera ser un área muy sencilla, pero a la vez la comunicación es un proceso bien complejo de administrar. De hecho, hay una estadística que se menciona allí que el 90% del tiempo un gerente de proyecto o un director de proyecto la pasa comunicando durante el proyecto. Y depende mucho de la buena o la mala comunicación, es clave en la relación con los interesados y por lo tanto asegura el éxito o fracaso en el proyecto. Yo esto mucho lo asocio a cualquier ámbito, ¿eh? Puedes hablar de repente de un equipo pequeño como tu grupo de estudio, tu grupo de trabajo, tu grupo de tu área, pero si esa misma idea lo llevas a otros niveles de proyectos de una empresa, de una organización, puede ser que la buena o mala comunicación sea o te conduzca al éxito o te conduzca al fracaso en el proyecto. Entonces, es muy importante también hacer una buena gestión de las comunicaciones y para ello también en gerencia de proyectos se habla mucho de esto, ¿no? Ya les dije hace un ratito del tema de gestión de riesgos. El proyecto, como la vida misma, vamos a estar rodeados de riesgos negativos y positivos. Bueno, los negativos son los que normalmente siempre se le presta más atención. Entonces, en gestión de riesgos habría que preguntarse qué hacer con ellos. Y en este caso, ¿por qué es importante la gestión de riesgos en un proyecto? Porque imagínense que cualquier riesgo podría afectarte tu cronograma o tu presupuesto. Entonces, si es que no lo mapeas y no los gestionas, luego vas a necesitar más plazo o más recursos. Y eso es lo que creo que a nadie le gustaría, ¿no? Porque de repente son escasos. Entonces, por eso es que es importante la gestión de riesgos en cualquier proyecto, ¿no? A ver, no sé si me permiten, si tengo por acá, si carga un videito de gestión de riesgo, vamos a ver si carga la presentación.
y si no, de repente lo vamos a pasar. A ver, vamos a ver si carga rápidamente, sí. A ver, me comentan si se ve el video, ¿me comentan? Sí se puede visualizar. Perfecto, vamos a poner el video entonces, ahí va. Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero ahí estaba la alerta, estaba el riesgo, estaba que avisaba y al final el señor nunca se dio cuenta. Bueno, esa misma idea pasa en los proyectos, entonces es muy importante manejar los riesgos, ¿no? La gestión de adquisiciones en proyectos, en la mayoría de proyectos, se tercerizan muchas cosas, ¿no? Se tienen proveedores, se tienen contratos, se tienen terceros. Entonces es muy importante la administración de esos proveedores y contratos. Así que hay asuntos que son hechos por terceros y asegura el buen cumplimiento del encargado. Recuerden que los proveedores pueden ser críticos, ¿no? Por ejemplo, imagínate un proyecto de construcción en que te falle la mano de obra o que te falle el proveedor de materiales. ¿Qué pasa con el cronograma? ¿Qué pasa con el presupuesto? ¿No? Podrían ser afectados. Entonces, la idea es tener una buena gestión de adquisiciones, ¿no? Y la gestión de interesados, que es una área que la verdad que en estos últimos años ha despegado mucho, porque los interesados son los que establecen los requisitos del proyecto y producto. Y además, esos interesados pueden ser un cliente, puede ser un jefe, puede ser un gerente de empresa, o puede ser hasta una comunidad. Imagínense en un proyecto minero, hay mucha presencia de las comunidades, ¿no? Por el tema del cuidado del agua, el medio ambiente. Entonces, esos interesados tienen necesidades, tienen intereses, tienen expectativas. Entonces, eso también hay que gestionarlas, hay que saber cómo manejar a los stakeholders o interesados, que se les llama, ¿no? Entonces, como bien dice ahí, un buen manejo de stakeholders es clave para el éxito del proyecto. Casos en el Perú tenemos un montón. Los mismos proyectos en Cajamarca, por ejemplo, Conga, Tía María, entre otros, son ejemplos claros en los cuales no ha habido una buena gestión de stakeholders y esos proyectos hasta ahora están suspendidos, están paralizados, ¿no? Entonces, ahí hay mucho más que hacer en esta parte, ¿no? Bueno, creo que lo vamos a pasar rápidamente porque acá hay un video un poquito más largo. Yo lo voy a dejar la presentación con los organizadores, pero en general los stakeholders son distintos porque es un tema de personas, ¿no? Las personas tienen diferente nivel educativo, nivel cultural, las personas piensan distinto, las personas tienen diferente perspectiva, las personas tienen diferente formación. Entonces, eso hace que sea más compleja la gestión de los stakeholders, ¿no? Bueno, entonces, obviamente, hay que utilizar muchas herramientas para poder tratar de gestionarlos e involucrarlos en el proyecto, ¿no? Entonces, por ahí, de repente ya luego ven el video. Y la gestión de la integración, que bueno, digamos que como su nombre lo indica, es la que integra todas estas áreas anteriores, ¿no? Es como que el director de orquesta, ¿no? Integra todas las áreas anteriores para que puedan existir los resultados esperados, ¿no? Y consolida todos los procesos de las etapas que vimos en las primeras diapositivas, ¿no? Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Es el director de orquesta, como decía, ¿no? Ahora sí viene la segunda parte, para que un poquito nos dé el tiempo. Creo que vamos bien. Cuando se trató de hacer el tema de los Panamericanos Lima 2019, solamente como antecedentes, había muchas dudas, mucha incertidumbre, no había mucha seguridad. Muchos decían que iba a ser un fracaso. Entonces, ahí apareció el tema de cómo hacer que este proyecto sea exitoso, cómo cumplir el plazo, cómo cumplir el cronograma. Había mucho ruido político en ese tiempo, estoy hablando de 2016, 17 más o menos. Entonces, ahí apareció esta figura. Fue el primer gran proyecto que se utilizó esta figura del convenio gobierno a gobierno, que en pocas palabras significa que el gobierno peruano firmó un convenio con el gobierno británico en ese momento, con los ingleses, para poder tener algo de asistencia técnica y poder ayudar a gestionar adecuadamente ese proyecto que era enorme. Por ahí va a aparecer cifras del proyecto, fueron como 4.000 millones de dólares aproximadamente, ¿no? O sea, es un proyecto muy, muy costoso, pues, ¿no? Entonces, pueden revisar incluso, mucho material hay, revisen, les sugiero, incluso hubo varias entrevistas en noticieros, en este caso con el director de orquesta, por así llamarlo, que fue Carlos Newhouse, y ahí ya lo mencionaba, ¿no? Fíjense lo que decía ahí en su momento en el programa de televisión, ¿no? Decía, la figura de un gerente de proyectos
se podría incorporar en el sistema de contratación del país. Es la primera vez que nosotros escuchamos en un ambiente público que se hablaba de un gerente de proyectos, de un director de proyectos, ¿no? Entonces, ya se hablaba de gerencia de proyectos ahí, ya se había convencido el gobierno que era una forma correcta de poder sacar adelante los grandes proyectos. Cuando digo grandes proyectos es con mucho costo o con un cronograma muy, muy ajustado, ¿no? Y ahora se está usando mucho en hospitales, en colegios, en la reconstrucción del norte, hay también, sigue el gobierno británico, y en otros proyectos, como por ejemplo el aeropuerto Chinchero en el sur, hay otros países, está Francia, en algunos está la misma China, y en otros proyectos también hay otros países, ¿no? Entonces, esta figura de firmar un convenio con un tercero, con un país adelantado, que tenga mucha expertise, que tenga mucha experiencia, para al haber sacado adelante grandes proyectos, se está usando mucho para los principales proyectos en el país, ¿no? Un breve resumen de esta parte de aquí, porque tengo otras diapositivas adicionales, es que se habla mucho de una PMO. Se ha hablado mucho estos años que básicamente es una oficina de proyectos. Una Project Management Office es una oficina de proyectos que básicamente se encarga, al menos a lo que se mira ahí en la diapositiva, de cuatro funciones principales. Uno es el seguimiento y control adecuado de los proyectos, ¿correcto? Se está haciendo el seguimiento de los cronogramas, los presupuestos. Se habla mucho de tener información centralizada para la toma de decisiones, ¿correcto? Uso de estándares internacionales, no solamente PMI, porque el PMI es un organismo a nivel mundial, hay otros más, pero en general tienen estándares internacionales para mejorar la gestión de proyectos. Y finalmente, mucha transparencia y cumplimiento de resultados, ¿no? Eso creo que también ha sido un punto a favor porque todo ha sido transparente, ¿no? Les doy un tip. Todos los contratos, las licitaciones fueron electrónicas. Entonces, obviamente ahí hace que cualquier participante pueda postular, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un sistema de trabajo ahí que se utilizó que garantizaba un poco este tema de transparencia y cumplimiento de resultados, ¿no? Algo más les voy a mostrar antes de terminar la presentación, porque tengo por acá una presentación complementaria, que es un poquito hablando básicamente del caso de los Panamericanos, ¿no? Que es un poquito lo que quiero contarles y para que ustedes vean las cifras que se manejó en ese momento, ¿no? A ver, denme un minuto porque... Ah, ahí está. Esto es una presentación que hice hace unas semanas para un capítulo, para una universidad de fuera, pero solamente les voy a mostrar el tema de los Panamericanos, ¿correcto? ¿Sí se puede ver la presentación? ¿Me confirman? Sí, correcto, doctor, se puede ver. Perfecto. Miren, ahí está, Panamericano Lima 2019. Miren la inversión, ¿cuánto fue? Ah, perdón, me equivoqué, ¿no? Eran 1.100 millones de dólares, o sea, alrededor de 4.000 millones de soles, ¿correcto? O sea, era un proyecto enorme, ¿no? Dice, sin embargo, se debe precisar que este monto es menor al presupuesto. El presupuesto inicialmente fue 4.300 millones de soles, ¿correcto? Entonces, y se gastaron solamente 4.000 millones de soles, ¿correcto? Entonces, ya por ahí se ve bueno, pues, obviamente fue un proyecto exitoso, ¿no? Si lo miramos dentro del punto de vista del presupuesto, ¿no? No se ve bien el gráfico, pero un poquito les resumo esta parte. Es que, fíjense, la reconstrucción con cambios en el lado izquierdo y el tema de los Panamericanos y Parapanamericanos 2019, ¿no? Ahí está el porcentaje de la ejecución del presupuesto, ¿no? Fíjense en el 2017, 18 y 19, ¿no? Entonces, si se fijan en las cifras, el porcentaje de ejecución del presupuesto fue totalmente abismal. La reconstrucción con 19, 33%, 25% versus 93%, 99% y 71%. Entonces, ¿por qué pasó esto? Todos en ese momento se preguntaban, ¿no? Yo veía las entrevistas y todos decían, ¿y por qué? Si en el Estado todo es lento, todo es burocrático, nada funciona, todo sale mal, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la receta? ¿Por qué pasó esto? Bueno, la verdad que hubieron varias cosas complementarias como las que están ocurriendo ahora. Por ejemplo, que primero hubieron parte de la normatividad fue ad hoc, o sea, fue específicamente para los panamericanos. Ahí les dejo los decretos legislativos en ese momento, el 1248, el 1335, en la cual especificaba, por ejemplo, cosas como licencias automáticas. Cuando digo licencias automáticas, por ejemplo, en proyectos de construcción,
es muy engorroso el tema de las licencias, ¿no? En las municipalidades o en el gobierno central, ¿no? Entonces, ahí de cajón, primero, por ejemplo, hubo licencias automáticas. Luego está la suscripción del gobierno a gobierno, del G2G, ¿no? También fue un factor, creo que muy importante. Las Fuerzas Armadas podían avanzar con liberación de terreno, hubo apoyo de las Fuerzas Armadas. Hubieron ejecución de obras con aprobación parcial de expediente, eso es algo que también en obras no es común, digamos. En ese momento fue un cambio también, digamos, importante. También dice, faculta los convenios por encargo y los convenios de gestión de recursos, y bueno, todo un tema de procedimiento para voluntariado, ¿no? O sea, digamos que en general hubo normatividad ad hoc, norma que se adecuaba para este proyecto de los panamericanos, ¿no? Luego hubo el tema G2G como herramienta de asistencia, básicamente fue un documento con el gobierno británico, ¿correcto? En la cual, en resumen, hubo mucha asistencia técnica internacional especializada y transferencia de conocimientos. Ahí está en PMO, ¿no? Que lo mencionábamos brevemente. Está en el tema de infraestructura, o sea, vinieron empresas inglesas, obviamente que tenían alta expertise en proyectos de construcción para poder ayudar a muchas empresas peruanas que también estuvieron involucradas. Está el tema de procura. El tema de procura es básicamente el tema de contrataciones, tema de compras. Bueno, en la parte izquierda que está el legado, digamos que el proyecto, una vez que culmine, digamos que ha seguido con una parte como que se difunda a nivel nacional, y bueno, la gestión propia o deportiva, ¿no? Que es un poco parte del core, ¿no? Porque al final fue un evento deportivo, ¿no? ¿Qué otras cosas hubo adicionales? Hubo mucha planificación. Les decía yo hace un rato que la planificación es un concepto que la verdad que mucho se difunde en gerencia de proyectos, así que se planifica todo. Ahí está la gestión de riesgos que hablábamos, o sea, ya se habló de gestión de riesgos ahí. Bueno, se habla de gestión de cambios también, bueno, cambios en presupuesto, cambios en cronogramas, había digamos, una estructuración o una estandarización para poder manejar esos cambios, que también son a veces ineludibles en los proyectos, ¿no? Entonces había todo un proceso de gestión de cambios y también un tema de gestión de costos, ¿no? Entonces, este es un resumen un poco a nivel de gráfico. Fíjense, ahí están los juegos desde Guadalajara, el 2011, Toronto 2015 y Lima 2019. Y ahí están en las barritas, fíjense el presupuesto original y fíjense el presupuesto final, ¿correcto? Entonces, ahí sí se dan cuenta por las gráficas, en Guadalajara, en Toronto, obviamente no ayudan mucho esas dos columnas, pero miren lo que pasó en Lima, ¿no? El presupuesto original versus el presupuesto final, ¿no? Está ahí en millones de dólares, ¿no? Entonces, ahí, como bien indica un poco en el lado derecho el resumen, dice que se elaboró el presupuesto, el plan maestro en el año 2016 era 4.3 mil millones de soles, bueno, sin impuestos incluso. El presupuesto, en este caso, pues, institucional multianual era 4.2 mil millones, y finalmente, al final fue mucho menor, ¿no? Fue mucho menor, se nota un poco ahí en dólares, que salía en soles más o menos alrededor de 300 millones de soles menos, ¿no? Entonces, eso es un poquito el resumen de esta parte, ¿no? Entonces, en general, el alcance del G2G del gobierno a gobierno incluía el tema de manejo de una Project Management Office, una PMO, incluía el tema de asistencia técnica especializada, incluye el tema de transferencia de conocimientos, porque, claro, la idea es que no siempre se haga con un gobierno a gobierno, ¿no? La idea es que nuestros funcionarios, nuestros ingenieros, nuestros profesionales tengan obviamente toda esa expertise, todo ese know-how, ¿no? Para que luego lo puedan aplicar no solamente en grandes proyectos, ¿no? Sino también en proyectos de repente en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, para que al final todo sea manejado de mejor manera, ¿no? El tema de procura que el tema de compras. Entonces, un pequeño resumen de lo que significaba este alcance de G2G que se está dando en los otros proyectos en el caso de la reconstrucción, por ejemplo, se está usando esto. PMO, básicamente apoyo en la gestión de cronogramas, si se fijan costos, si se fijan riesgos, o sea, lo que habíamos hablado en gerencia de proyectos, ¿no? O sea, estamos hablando de esas variables, ¿no? Algunas variables. ¿Qué más dice? Para el resto de intervenciones del programa integral de reconstrucción con cambios, apoyo en la gestión del cronograma y de la gobernanza, herramientas para la gestión de costos y herramientas para la gestión de riesgos, ¿no? Tema de transferencia de conocimientos en oficinas de gestión de proyecto, en mejores prácticas en procesos de contratación, en mejores prácticas en gestión de contratos, en mejores prácticas en el diseño, implementación y gestión de infraestructura educativa, ¿no? En salud, se está mucho usando en salud y educación.
¿ya? Por ejemplo, hay un grupo de hospitales y grupo de colegios que están usando mucho este modelo, con G2G. Finalmente, también asistencia técnica especializada, desde, bueno, digamos, y aparte de la propia ingeniería o en la parte de construcción, diagnóstico de los estudios, asistir en la elaboración de estudios, asistir en la definición del diseño para las mejores intervenciones, asistir en la implementación de BIM. BIM es un estándar que se está usando mucho también en el tema de proyectos de reconstrucción, asistir en ejecución de obras, elaborar planes operacionales y delegado para operación y mantenimiento. Y finalmente el tema de procura, ¿no? Una política de procura o compras, procesos de contratación ágiles y transparentes, y finalmente suscribir contratos en representación de la autoridad de reconstrucción con cambios, ¿no? Que es la que está liderando todo el tema de la reconstrucción y que, bueno, esperemos que ya de una vez termine, ¿no? Porque estamos prácticamente 5 años después del fenómeno del Niño, ¿no? Bueno, esta es un poquito la parte general que yo quería mostrarles. Espero que haya podido cumplir con el tiempo. De repente, exactamente estamos justo por llegar a las 8 de la noche, como me dijeron. Hemos usado los 45 minutos. Y bueno, por lo demás, espero que estas ideas que se les acabo de dar, porque son básicamente ideas, son temas que probablemente se está escuchando ahora hablar cada vez más y esperemos que en el futuro se siga difundiendo, se siga utilizando, para que al final los proyectos de las empresas y de, obviamente, el propio gobierno también cada vez sean exitosos, ¿no? Yo no tengo más que nuevamente agradecer a los organizadores y, bueno, estoy atento para cualquier consulta o duda que pueda tener el auditorio. Bien, gracias. Vamos entonces, en este caso, primero a presentar algunos cursos de los cuales la ONG está ya vienen participando, y luego venimos con la pregunta que me está haciendo el auditorio, ¿ok? Bien, esta es la publicidad por parte de la ONG acerca de los cursos cortos que tenemos con 30 horas certificadas, ¿no? Tenemos el curso de cajero bancario, de importación desde China, asistente contable, taller de declaración mensual, gestión de finanzas, gestión de los negocios internacionales, seguridad y salud en el trabajo, gestión de almacenes, inventarios, planeamiento y control financiero y Excel básico. Para mayor información puede visitar la página de la ONG Proyecta a través de Facebook, de Instagram, y también nos puede escribir a los correos de info@ongproyecto.com. Adelante con las preguntas, Leila. Bien, ingeniero, acá nos escribe Marco García, nos dice, buenas noches, ingeniero. En Piura se está dando la construcción de las defensas ribereñas para evitar daños en la ciudad en caso de fenómeno del Niño. Se da el caso que hubo una eventual crecida del río y destruyó todos los avances, incluso dejó deshabilitada 8 grúas. ¿Se puede decir que hubo una mala gestión en el proyecto? ¿Acaso no tomaron desastres naturales como riesgo? Sí, gracias por la pregunta. Sí, tengo algo de conocimiento con respecto a ello. De hecho, uno de los actores que se ha pronunciado con respecto a ello es el Colegio de Ingenieros de Piura, del cual el decano del Colegio de Ingenieros es miembro activo del PMI en el norte, y efectivamente hubo ahí todo un tema de gestión de riesgos, ¿no? Bueno, recuerden que ahí también hay mucho de ingeniería por un lado y otro de gestión. Entonces ahí creo que hay que complementar ambos, ¿no? Porque el tema de la gestión es general, es holística, ¿no? Y el tema de la ingeniería ya es propio en sí de la propia construcción, en este caso de muchos riesgos técnicos, por así llamarlo. Entonces, definitivamente algo pasó ahí, que no establecieron adecuadamente un plan adecuado y ha terminado pues ahí perjudicando el proyecto, ¿no? Les aseguro que algún plan debe haber. O sea, al manejar una PMO, al manejar asistencia técnica especializada, algo debe haber, pero obviamente no tengo los detalles, pero seguramente se va a tener que reencaminar el proyecto, ¿no?
No sé si se entendió o de repente hay alguna réplica, no sé, yo estoy acá atento, por favor. Leila, José, Sí, ¿están por ahí? bueno, solamente tenemos esa pregunta por parte del público. Perfecto. Bien, damos gracias entonces, ingeniero, una vez más por su participación en esta gran charla que ha sido de bastante utilidad, creo yo, para todo el público asistente, ¿no? Esperamos contar de nuevo con su participación en alguna oportunidad. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.